de hoy. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si logran ver bien la pantalla. ¿Sí? ¿Logran ver bien? Sí, profe. Sí. Ya, chicos, genial. Entonces, recuerden, pueden desactivar o pueden hablarme a través del chat. Ya la idea es que vamos participando. ¿Sí? Sí, sí. Ya, chicos, lo que vamos a ver en la clase de hoy día tiene relación, como aparece ahí en la pantalla, con el ADN y el material genético. ¿Ya? La clase de hoy día la vamos a centrar en una pregunta fundamental. Y esta pregunta nos va a servir a nosotros para que al final de la clase ustedes se den cuenta de lo novedoso que hayamos aprendido durante la clase o lo que nos falta por aprender. ¿Ya? La pregunta fundamental para nosotros en la clase de hoy día es poder responder a qué es el ADN. ¿Ya? ¿Qué entendemos por ADN? Porque varios de nosotros hemos escuchado en bastantes ocasiones acerca del ADN, de la importancia del ADN, pero no sabemos qué es el ADN, ni cómo se estructura y cuál es la funcionalidad que tiene y la importancia que tiene para los seres vivos, ¿ya? Estamos trabajando en el mismo objetivo de aprendizaje de las clases anteriores. Ya todavía estamos con el objetivo de aprendizaje 6, que trata de acerca de la estructura del ADN, los mecanismos que permiten su mantención y la generación o la transmisión del material genético de generación en generación, considerando también aportes relevantes dentro del contexto histórico, ¿ya? Fueron muchas investigaciones las que permitieron dar énfasis al material genético y permitir reconocer la estructura y el funcionamiento que tenía el material genético. Por tanto, también nos vamos a ir centrando en este contexto histórico, ¿ya? Entonces, la pregunta fundamental de la clase de hoy día es poder responder a qué es el ADN, ¿ya? Entonces, vamos a partir con las ideas iniciales de ustedes, ¿ya? ¿Qué sabemos o qué me responderían ustedes si yo les hiciera la pregunta ¿qué es el ADN? ¿Qué me podrían decir ustedes? Recuerden que pueden hablar desactivando el micrófono o hablándome mediante el chat. Pueden irlo escribiendo. ¿Qué es el ADN, chiquillos? Para ustedes, ¿qué es el ADN? ¿Cuál es la importancia que tiene el ADN? ¿Cuál es la función que tiene? El ADN es los rasgos que heredamos de los padres. Ya, el Amaro dice que son los rasgos que nosotros vamos a estar heredando de nuestros padres, ¿ya? Donde se guarda, el Osvaldo dice, es donde se guarda el material genético, ¿ya? Camila también dice que es donde se lleva la información genética, ¿sí? El ADN, como dicen ustedes, guarda la información genética, bien la Cata, guarda la información genética y al igual que como lo dijo el Amaro, también permite transmitir esa información de una generación a otra, desde los abuelos a los padres y desde los padres a los hijos y así en generaciones sucesivas, ¿sí? Entonces el ADN guarda la información genética. ¿Y qué es la información genética? ¿O qué entendemos por información genética? ¿Qué información se guarda allí? ¿Acerca de qué? Relación con el medio ambiente y características físicas. Ya, el Martín dice respecto a características físicas. En el material genético se guardan las características físicas de una determinada especie, ¿cierto? ¿El material genético es igual en todas las especies? ¿Es el mismo en todas las especies el material genético? No. No, por supuesto que no, ¿ya? Y si estamos hablando de que determinan, que la información genética determina nuestra estructura, nosotros sabemos que nosotros actuamos a través de sistemas. Y si algo en la estructura no está bien, el organismo no va a funcionar de la manera correspondiente. Por tanto, en el material genético no solamente se va a guardar información acerca de nuestra estructura, sino que se va a guardar información acerca de cómo tiene que funcionar mi organismo. ¿Qué pasaría si existiera una modificación en esa información genética que ustedes están hablando? ¿Qué nos podría suceder a nosotros como especie si se cambia esa información genética? ¿Habría una alteración? Habría una alteración, Martín. ¿Qué tipo de alteración habría?
Si cambiamos esta secuencia genética, ¿qué tipo de alteración habría? ¿Eso tiene que ver con el ambiente donde uno se encuentra? Sí, Fernanda, tiene justamente que ver con el ambiente. ¿Por qué? Porque si cambia algo en nuestra estructura, si está modificándose algo en nuestra estructura, cambia la funcionalidad de ese algo. Si cambia la estructura, cambia la función o puede perderse la función. Y esa función puede ser muy importante, Fernanda, en el contexto en el que yo me desenvuelvo. Recordemos que un funcionamiento adecuado me va a permitir la sobrevivencia porque me va a permitir adaptarme a cierto medio ambiente. ¿Ya? Por tanto, es fundamental. A estos cambios en la secuencia del ADN, nosotros le llamamos mutaciones. ¿Ya? Las mutaciones son cambios en este material genético y estos cambios, esto es súper importante, estos cambios pueden provocar alteraciones en la estructura y como provocan alteraciones en la estructura, pueden provocar alteraciones también en el funcionamiento adecuado del organismo. ¿Ya? Por tanto, el ADN es una molécula esencial para la vida, como aparece ahí. ¿Ya? ¿Cuál es la función que tiene el ADN? La función, como dijeron ustedes, ¿cierto? Es almacenar la información genética que determina las características estructurales de una especie determinada. En todas las especies, la cantidad de información genética es diferente, ¿ya? No son los mismos genes que nosotros tenemos como Homo sapiens, ¿sí? Que otras especies anteriores. Ya como por ejemplo el gorila, el chimpancé, si bien pueden ser parecidas, hay secuencias que cambian, ¿ya? Y esa secuencia que cambió fueron modificaciones que se fueron realizando en el tiempo, producto de la evolución, y esa información se fue transmitiendo de generación en generación, ¿ya? Entonces, por ahora, porque la Cata me pregunta si le puedo dar una definición de ADN. Por ahora no vamos a definir todavía el ADN hasta que tengamos ya una claridad completa, Cata. ¿Ya? Ahí recién vamos a saber o a definir qué es el ADN. ¿Ya? Esto vendría siendo, la sigla. La sigla es ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Esa es la sigla de ADN. Después la vamos a ver bien, ¿sí? Por ahora, entonces, lo importante es que ustedes sepan que el ADN es una molécula fundamental. Sin ADN no podrían existir los seres vivos. Por tanto, todas las células, sí o sí, tienen que tener ADN. ¿Ya? Ya sea que esta célula sea una célula procarionte o sea una célula eucarionte. Ambas tienen que tener ADN. ¿Sí? Pero existen diferencias entre ambas, tanto en la estructura del ADN como en la forma en que se organiza el ADN. ¿Ya? Habíamos visto ya en la clase anterior que la célula procarionte difería de la célula eucarionte en el núcleo que tenía. Los eucariontes, como los animales, las plantas, los hongos, los protistas, ¿cierto? Los animales, los vegetales y otros, ¿cierto? Nosotros guardamos la información dentro de un núcleo. Y de hecho en la clase anterior nosotros vimos cuál era la estructura que tenía el núcleo, porque el núcleo no es simplemente una pelotita donde está el material genético, sino que tiene una estructura determinada, ¿sí? El núcleo, como habíamos señalado, protege y almacena la información genética en forma de ADN, ¿sí? Dentro del núcleo, en los eucariontes, dentro del núcleo es donde nosotros encontramos el ADN. Y este núcleo estaba formado por una doble membrana plasmática, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta doble membrana plasmática que tenía el núcleo? ¿Cómo se llamaba esta doble membrana plasmática que tenía el núcleo? ¿Alguien se acuerda de eso, no? La carioteca, bien, la carioteca, bien, Carlito. Ya, la carioteca es esta estructura de doble membrana, ¿ya? Habíamos dicho que si una membrana era selectiva, dos membranas eran muy selectivas, por tanto, en la carioteca habían ciertos poros, ¿cierto? Que permitían el intercambio de sustancias desde el nucleoplasma, que es lo que queda dentro del núcleo, hacia el citoplasma y viceversa, ¿ya? ¿Cómo se llamaban estas estructuras que permitían el intercambio de sustancias?
¿Cómo se llamaban las estructuras que permitían el intercambio de sustancias? ¿No son los poros nucleares? Los poros nucleares, bien, Fernanda. Entonces tenemos los poros nucleares, ¿sí? Tenemos la carioteca, los poros nucleares que permiten el intercambio. Todo lo que queda dentro del núcleo, ¿cómo se llamaba todo lo que quedaba dentro del núcleo? El nucleosoma. El nucleoplasma. Nucleoplasma, bien, nucleoplasma, ¿ya? Y todo lo que queda fuera del núcleo se llama el citoplasma, que es lo que queda al interior de la célula, ¿sí? Inserto en el nucleoplasma se encuentra el material genético. ¿Y en qué forma lo encontrábamos el material genético? ¿En qué forma estaba el material genético dentro del núcleo? En filitas. ¿O no? Y esas filitas, bien, y esas filitas se llamaban la cromatina, ¿cierto? Adentro del núcleo el material genético está en forma de cromatina, ¿ya? Eso es para el caso eucarionte. Las procariontes, que vendrían siendo las bacterias, recuerden que los únicos organismos procariontes son las bacterias, ¿ya? En el caso de los procariontes, chicos, ¿los procariontes tienen ADN? ¿Los procariontes tienen ADN? No, no. Sí. Sí, tienen que tener ADN. Recordemos que el ADN es una molécula fundamental para la vida. Tienen material genético, ¿sí? Pero ¿dónde se encuentra ese material genético? Porque recordemos que las procariontes no tienen núcleo. Por tanto, ¿dónde se encuentra ese material genético? En las bacterias. ¿Dónde estaría el material genético? ¿En el citoplasma? En el citoplasma. Se encuentra disperso en el citoplasma, ¿cierto? Y está concentrado en el centro, bien, Cata, está almacenado en el centro, ¿cierto? En una estructura que se llama el nucleoide. Entonces acá no tenemos un núcleo definido, tenemos un nucleoide, ¿ya? Esa es la primera diferencia de ambas. Pero a nivel de organización, como podemos ver acá en la diapositiva, tenemos diferencia entonces. La eucarionte tiene un núcleo, procarionte no tiene un núcleo, tiene el ADN disperso en el citoplasma, ¿sí? Tampoco presentan organelos. Ya los procariontes, las bacterias tampoco presentan organelos, ¿sí? Recordemos que los únicos organismos que son procariontes son las bacterias. Todos los demás organismos son eucariontes, ¿sí? Acá no encontramos ni mitocondrias, ni lisosomas, ni peroxisomas, ni nada de eso. Lo único que encontramos son ribosomas, porque los ribosomas son estructuras, no son organelos, ¿ya? Pero acá está la diferencia que yo quería mostrarles. Ambos tienen ADN. Ambos tienen ADN. La diferencia está en que las bacterias tienen esta doble hélice del ADN, van a tener esta doble hélice del ADN, y esta doble hélice tiene pocos genes, ¿sí? No es como nosotros, que nosotros tenemos muchos genes, ellos tienen poquitos genes. Y estos genes, ¿cierto? Esta doble hebra se va a unir en un punto. Es lo mismo que si yo tuviera un cordón y yo lo uniera y formara un círculo. Las bacterias tienen un único cromosoma circular, ya es uno solo, y ese cromosoma se llama el cromosoma bacteriano. Entonces, en las bacterias, el ADN está en forma circular y forma una sola molécula, ¿ya? En el caso de los eucariontes, en organismos como nosotros, el ADN se va a compactar. ¿Qué significa compactar? Enrollar, ¿cierto? Se va a enrollar y primero va a formar esta estructura que ustedes señalaron que era la cromatina, y si la cromatina la seguíamos enrollando, íbamos a tener esta estructura de cromosomas. Nosotros, a diferencia de las bacterias, no tenemos un solo cromosoma. Nosotros tenemos varios cromosomas que tienen esta estructura diferenciada. Están formadas por dos cromátidas que se unen a través de un centrómero, ¿sí? Acá nosotros tenemos mayor cantidad de genes. Acá nosotros tenemos pocos genes, acá tenemos múltiples genes, ¿sí? En el caso, bueno, en cada especie, el número de cromosomas es diferente. ¿Ya? En cada especie el número de cromosomas es distinto. En el caso de la especie humana, ¿cuántos cromosomas teníamos nosotros? Solo para la especie humana. 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Recordemos que eran 23 pares de cromosomas. Por tanto, en total, nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Sí? 22 pares
daban estructura al organismo. Eran los encargados de mantener una estructura diferencial. Y el par 23 era el par sexual, ¿sí? Dependiendo de la información del par sexual, XX determinaba aparato reproductor, femenino o masculino. XX, una persona que tuviera XX iba a tener aparato reproductor femenino. ¿Femenino? Femenino, súper bien. Y una persona que tuviera XY tenía información para aparato reproductor Masculino. masculino. Entonces, en la especie humana, solo para nosotros vamos a tener 46 cromosomas con múltiples genes. Aproximadamente, nosotros tenemos 22.000 genes. 25.000 genes se han descubierto hasta la fecha. ¿Ya? Por tanto, acá, a diferencia de las bacterias tienen pocos genes, y como tienen pocos genes, esta molécula de ADN es pequeña y se cierra en un punto formando un círculo. ¿Ya? Entonces, recapitulando, ¿cuáles son las diferencias que yo observo en relación al ADN procarionte y eucarionte? Eucarionte, el material genético está dentro del núcleo. Procarionte, el material genético está disperso en el citoplasma en el nucleoide. Procarionte tienen pocos genes. Eucarionte tienen hartos genes. Procariontes tienen un solo cromosoma bacteriano, que es circular. En eucariontes tenemos varios cromosomas y tienen otra estructura de organización. ¿Sí? Acá en la imagen nosotros podemos ver, ¿cierto?, que dentro de la célula procarionte, que son las bacterias, ¿cierto?, nosotros tenemos el cromosoma bacteriano. La doble hélice se cierra formando un círculo. ¿Sí? En cambio, como vimos en la clase anterior, en los organismos, los organismos eucariontes organizan su material genético, lo van enrollando. Es tanta la cantidad de ADN en doble hélice que no podemos tenerlo así, tenemos que irlo enrollando. El ADN doble hélice dijimos que se enrollaba en unas proteínas que se llamaban histonas. ¿Sí? Estas proteínas son proteínas globulares, son redonditas. Entonces el ADN se enrolla en las histonas y forma estas estructuras de pelotitas que son los nucleosomas. El conjunto de nucleosomas me va a formar un filamento que se llama la cromatina. Y solo cuando la célula se va a reproducir, esa cromatina se sigue enrollando y adquiere la forma de cromosoma, que es la estructura que aparece ahí en la pantalla. Solo cuando la célula se va a dividir, tiene forma de cromosoma. ¿Sí? ¿Hay una duda respecto a esto, chicos, y la diferencia entre procarionte y eucarionte para poder continuar? ¿Alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda pendiente para poder seguir? Parece que no. No, parece que no. Ya, entonces, procarionte serían las bacterias, ¿cierto? ¿Cómo es el ADN de las bacterias? ¿Está situado en el citoplasma? Está situado en el citoplasma, bien Martín, está situado en el citoplasma. ¿Tiene forma circular? Tiene forma circular. ¿Cuántos cromosomas tiene una bacteria? Uno. Tiene uno solo, que se llama el cromosoma bacteriano, ¿ya? En cambio, nosotros, la especie humana, ¿cuántos cromosomas tenemos? 23 pares. 23 pares, tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? Ya, entonces vamos súper bien. Sin embargo, a pesar de que vamos súper bien, no hemos respondido a la pregunta inicial, que era, ¿qué es el ADN? ¿Ya? Por tanto, ahora nos vamos a ir metiendo en esta doble hélice, que es muy importante para nosotros. Nos vamos a ingresar, ¿cierto?, en cuál es la estructura de doble hélice y cómo se forma esta estructura. ¿Qué es el ADN? ¿Sí? Para poder entender qué es el ADN, tenemos que saber que todos los seres vivos, sean procariontes o eucariontes, la conformación está dada por las biomoléculas. ¿Sí? Las biomoléculas, ustedes ya las vieron en años anteriores, pero yo creo que no se acuerdan mucho.
Las biomoléculas son fundamentales para los seres vivos, porque las biomoléculas forman parte de la célula y de las estructuras que hay en la célula. Y al formar parte estructural de la célula y de sus estructuras, permiten su funcionamiento adecuado. Hay 4 biomoléculas que son sumamente importantes. ¿Se acuerdan de cuáles son las biomoléculas de importancia para los seres vivos? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno tiene alguna noción de cuáles son estas biomoléculas de importancia? ¿Sí o no? No. Ya. Yo no, profe. Las biomoléculas de importancia, ya sin importar que no se acuerden. Las biomoléculas de importancia son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Sí? De nuevo, las 4 biomoléculas de importancia son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Sea cual sea la célula, sea procarionte o eucarionte, está formada por estas 4 biomoléculas. Por tanto, cuando yo hablo de ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos son una biomolécula, forman parte de las estructuras de la célula y cumplen una función muy importante en la célula. ¿Sí? Los ácidos nucleicos no solamente son biomoléculas, son polímeros. Un polímero es una molécula que está formado por unidades repetitivas. ¿Sí? En el caso de los ácidos nucleicos, la unidad repetitiva se llama los nucleótidos. Si yo uno varios nucleótidos entre sí, a través de un enlace covalente, yo uno varios nucleótidos, yo puedo formar un ácido nucleico. ¿Ya? Como está formado por unidades que se van repitiendo, yo digo que es un polímero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, chicos? Para poder seguir. No, pero no entendí mucho. Ya, de nuevo. Yo dije que los ácidos nucleicos eran una biomolécula, ¿sí? Las biomoléculas son moléculas grandes, pero siguen siendo moléculas, ¿sí? Estas moléculas, a diferencia de las otras moléculas, están formadas por unidades repetitivas, unidades que se van repitiendo, ¿ya? Si yo tengo varias unidades que se repiten y que son iguales, yo tengo un polímero, ¿sí? En el caso de los ácidos nucleicos, la unidad que se va repitiendo se llaman los nucleótidos. Después vamos a ir con la estructura de los nucleótidos. Entonces, cuando yo tengo varios nucleótidos unidos entre sí, yo tengo un ácido nucleico. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, ahora sí. Ya, genial, chiquillos. Entonces, yo tengo 2 tipos de ácidos nucleicos. Tengo un tipo que se llama ácido ribonucleico y tengo otro tipo que se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? El ácido ribonucleico yo lo abrevio como ARN. El ácido desoxirribonucleico yo lo abrevio como ADN. Ambos cumplen la misma función. Ambos guardan información genética. ¿Sí? La diferencia está en que el ADN no puede salir del núcleo. ¿Por qué? Porque si el ADN, por ser la molécula privilegiada para guardar la información genética, si el ADN saliera del núcleo y se rompiera, ¿qué le pasaría a la célula si pierde su información genética? ¿Se muere? Se muere. Por tanto, para que la célula no se muera, ¿cierto? Para que en la célula eucarionte no se muera, el ADN nunca puede salir del núcleo, ¿no? ¿Cómo podría salir esa información? Se copia en una molécula de ARN, esta misma información que está aquí, se copia en el ARN, ¿cierto? Y el ARN puede generarse constantemente, por tanto yo puedo tener varias copias de un gen. Y esas copias son las que pueden salir. Por tanto, el ARN, la función que tiene, es sacar la información genética desde el núcleo. Total, si se pierde, la original todavía va a permanecer intacta. Esa es una de las funciones que tiene el ARN, ¿sí?
En ambos casos, ambos al ser ácidos nucleicos, porque ambos son ácidos nucleicos, están formados por la unión de varios nucleótidos. Cuando yo uno varios nucleótidos, yo puedo tener un ARN, y si yo acá uno varios nucleótidos, yo puedo tener un ADN. ¿Sí? Ambos están formados por nucleótidos que se van uniendo entre sí. ¿Se entiende eso? Profe, ¿por qué está como a la mitad el ARN? Porque el ARN solamente tiene una hebra. Es solamente el ADN el que tiene doble hebra. ¿Ya? Esa es una diferencia entre los dos. ¿Sí? El ARN solamente tiene una hebra, el ADN es el que tiene doble hebra. ¿Sí? ¿Alguna otra duda para poder seguir, chiquillos? Dijo que ambos estaban formados por nucleótidos. Nucleótidos, sí. Si yo uno varios nucleótidos, puedo tener un ARN o puedo tener un ADN. ¿Sí? Profe, ¿cuántos se necesitan para hacer ADN? Para hacer ADN o para hacer ARN se necesitan varias unidades. Ya, por lo menos tienen que ser unas 10.000 unidades. ¿Ya? Ahora, si hay poquitas unidades, porque hay genes que son secuencias cortas, también podría darse el caso, pero la longitud varía de una especie a otra. Ya, la longitud siempre va a variar de una especie a otra. Ok. Ya, chicos, vamos a continuar. ¿Alguien tiene más dudas para poder continuar? Ya, entonces dijimos que los ácidos nucleicos estaban formados ¿por qué? ¿Por la unión de qué? ¿Del ARN y ADN? Ya, a ver, existen dos tipos de ácidos nucleicos. Uno era ARN, ácido ribonucleico, y el otro era ADN, ácido desoxirribonucleico. Bien, pero ambos están formados por la unión de unidades repetitivas. ¿Cómo se llamaban esas unidades que se van repitiendo? Polímero. No, cuando yo tengo varias unidades repetitivas, yo tengo un polímero. Pero la unidad que se repite, ¿cómo se llama esa unidad que se repite en la molécula? ¿Biomoléculas? No. Vamos a devolvernos. Se llaman los nucleótidos. Bien, Sofía, los nucleótidos. Si yo uno varios nucleótidos, que es la unidad que se va repitiendo, si yo uno varios nucleótidos, ¿cierto? Yo puedo tener entonces un ARN o un ADN, ¿sí? El nucleótido tiene la siguiente estructura, ¿ya? Es la estructura que aparece aquí en el cuadradito blanco. Esto es un nucleótido. La Cata me pregunta si las células cancerígenas, también tienen la misma estructura y todo eso del ADN. Hay mutaciones ahí. Cuando se genera el cáncer es porque hay mutaciones en ciertas secuencias de genes. Como hay mutaciones, hay cambios en la estructura del ADN, ¿sí? Ahí es donde se produce una alteración en las células. Después nos vamos a ir, Cata, con lo que es el cáncer, ¿sí? Ya, entonces por ahora, el nucleótido está formado por 3 componentes, ¿sí? Recordemos que cuando yo uno varios nucleótidos entre sí, yo tengo un ARN o un ADN. ¿En qué se distinguen ambos? ADN y ARN están formados por nucleótidos. Cada nucleótido tiene los siguientes componentes. Primero tiene un grupo fosfato, ¿sí? Que es el grupo que aparece aquí, que es un átomo de fósforo unido a 4 oxígenos. Ese es el grupo fosfato, ¿ya? Aparte del grupo fosfato, tenemos una pentosa. Y aquí necesito que me coloquen atención. Esta pentosa se llama pentosa porque tiene 5 carbonos, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 carbonos? Acá está el carbono 1, ¿lo logran ver en la imagen o no? El que le estoy apuntando, el carbono 1. Sí, sí se observa ya. Sí, Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Sí? Por eso se llama pentosa, porque tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. El carbono 1 es el que se une a la base nitrogenada. El carbono 5 se une al grupo fosfato. ¿Sí? En el caso del ARN, el ARN
tiene un azúcar de 5 carbonos, una pentosa que se llama ribosa. ¿Por qué esta pentosa se llama ribosa? Porque cada carbono, si se dan cuenta, está unido a un grupo OH. Todos los carbonos están unidos a grupos OH, aunque en estos no se noten, ¿ya? Pero todos tienen grupos OH. Al tener cada carbono un grupo OH, se llama ribosa. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso por qué se llama ribosa? Esta ¿Lo puedes pentosa. repetir? Ya, de nuevo. Esta pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, tiene 5 carbonos asociados, se llama ribosa porque tiene grupos OH asociados. Cada carbono está unido a un grupo OH. Y al tener grupos OH, yo le llamo ribosa. Como la pentosa es una ribosa, yo por eso le llamo ácido ribonucleico, porque su pentosa es una ribosa. Me equivoqué. ¿Se entiende o no? Sí. Ya, se entiende. Ya, necesito que se entienda. ¿Por qué? Porque en el caso del ADN, la pentosa, si se dan cuenta acá, le falta un oxígeno. La pentosa no tiene grupos OH, sino que tiene solamente un hidrógeno. No tiene oxígenos. Por tanto, al no tener oxígenos, se llama des sin oxígeno en la ribosa. Es una ribosa que no tiene oxígenos. Al no tener oxígenos, yo ya no la llamo ribosa, sino que la llamo desoxirribosa. Por tanto, el ADN tiene una desoxirribosa. A los carbonos no tienen un OH, tienen solamente el H solito, como aparece acá abajito. Entonces, el ARN tiene todos con OH, tiene una ribosa. El ADN no tiene oxígenos. Por tanto, se llama desoxirribosa. ¿Se entiende eso, no? ¿El OH supone que es el oxígeno? El OH es oxígeno más hidrógeno. ¿Sí? En el caso del ADN, solamente le falta el oxígeno. El H, el hidrógeno, queda igual. ¿Ya? Pero aquí solamente tiene un hidrógeno, no tiene un oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa. ¿Se entiende, chiquillo, o no? Entonces, el ADN tiene un grupo fosfato, una desoxirribosa. En cambio, el ARN tiene el grupo fosfato y una ribosa. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Y aparte de eso, hay diferencias en las bases nitrogenadas. Aquí está asociado a una base nitrogenada. En el caso del ARN, las bases nitrogenadas pueden ser 4. Uracilo, adenina, guanina o citosina. En el caso del ADN, puede ser timina, adenina, guanina o citosina. O hay dos ¿Ya? de derecho. ¿Se entiende eso, no? Entonces, ARN tiene uracilo, adenina, guanina o citosina. ADN tiene timina, adenina, guanina o citosina. La única que cambia es esta. En el ARN yo La no tengo timina y la uracina. Exacto. ADN no tiene uracilo, tiene timina. ARN tiene uracilo y no tiene timina. Ya, por tanto, esas son las 4 cosas que pueden cambiar. ¿Sí? El ARN, la pentosa, en el ARN la pentosa es una ribosa. Y las bases nitrogenadas pueden ser adenina, citosina, guanina y uracilo. En el ADN está el grupo fosfato, la pentosa es una desoxirribosa y sus bases nitrogenadas pueden ser adenina, citosina, guanina y timina, que es la base nitrogenada diferencial entre ambos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Sí. ¿Profe? Ya, ¿alguna duda, Osvaldo? ¿Qué le pasó? Sí, entonces la desoxirribosa es del ADN.
Desoxirribosa es del ADN. La ribosa Ok. es del ARN. Por eso tienen nombres diferentes. ARN tiene ribosa. ADN tiene una desoxirribosa en su estructura. ¿Ya? Entonces, Sí, gracias. en el ARN, entonces tenemos la ribosa, la base nitrogenada, que puede ser uracilo, adenina, guanina o citosina, ¿cierto? Y el ARN solamente va a formar una sola hebra, a diferencia del ADN que forma dos hebras, ¿sí? Una sola hebra. Ahora, el ADN, que es la molécula que nosotros ya vamos a empezar a ingresar, el ADN tiene una estructura que fue descubierta por Rosalind Franklin. La idea de la tarea de esta semana es que puedan hacer las páginas 134 y 135 del texto de biología, que asocia el contexto en que se observó por primera vez la hebra de ADN y quién la observó. Por tanto, la idea, chicos, es que ustedes puedan realizar estas dos páginas para que la próxima clase entonces partamos de lleno con el ADN y su estructura. ¿Cómo se va formando esta doble hélice? ¿Sí? Ya, chicos.